En la agenda social de Latinoamérica se ha instalado un tema que hasta hace algunos años atrás para mucha gente podía resultar ajeno, podía resultar incluso marginal. Estoy hablando de la inmigración. Soy chileno, vivo en México hace más de 4 años. Por lo tanto, mi familia y yo, de hecho, vivimos como inmigrantes. Lamentablemente, este tema acarrea otro, que también hace años atrás, cuando nada de esto era un tema, mirábamos a la distancia, incluso a través de televisión o de películas de Hollywood, e incluso nos atrevíamos a hacer juicios de valor, diciendo cómo es posible que eso haya ocurrido en esa época, o cómo es posible de que eso esté ocurriendo en otras latitudes del planeta. Estoy hablando del racismo. Pudiéramos abordar todos estos temas desde distintas ópticas, pudiéramos hablar desde lo social, desde la cuestión macroeconómica, microeconómica, desde lo de derechos humanos, la solidaridad, la necesidad de legislar al respecto, etcétera, lo antropológico, lo que a ti se te ocurra. Pero yo prefiero abordarlo desde un punto de vista y una perspectiva que ha cambiado mi forma de ver la vida y de vivir la vida. Es el Evangelio de Jesús. Tomar ese tema desde el Evangelio no es tan descabellado. Piensa lo siguiente: si sumamos todas las confesiones dentro del cristianismo a nivel latinoamericano, alcanzamos a cerca de un 80% de la población que profesa alguna forma de cristianismo, que ve en los evangelios la forma en que debe ver y vivir la vida. Por lo tanto, verlo desde el Evangelio no es una perspectiva que podamos desechar así rápidamente. Así que, en breves minutos, quisiera compartirte algunos puntos para que consideraras respecto de la inmigración y el racismo en los Evangelios. Mateo, en su Evangelio, nos muestra a un Jesús que, luego de que los magos de Oriente van a visitarle, él y su familia tienen que huir de aquel lugar. ¿La razón cuál es? La razón es que el texto nos muestra que Herodes quiere exterminar la vida del niño. José, María y Jesús se dirigen entonces a Egipto. Y de hecho, dentro de las distintas capas que podemos ver en la historia, Jesús se nos muestra como un refugiado político. Un refugiado que por razones de persecución tiene que ir a otro país y buscar refugio. Al inicio de su ministerio, Jesús va a una sinagoga, le pasan el rollo del profeta Isaías y él lee lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Toma el rollo, lo entrega y le dice a su audiencia: esta palabra se ha cumplido delante de vosotros hoy. Jesús ha omitido una sección del pasaje de Isaías que la audiencia habría disfrutado mucho. La audiencia está compuesta por personas que por generaciones han estado oprimidos, imperio tras imperio. El último imperio los ha empobrecido de manera extraordinaria. La parte que añade Isaías y que Jesús omite es que se anuncia también el día de la venganza del Señor. ¿Venganza sobre quién? La interpretación de los oyentes es que esa venganza es sobre los extranjeros que los han oprimido. Pero Jesús pareciera no querer darle ese sentido al texto. Es más, frente al aparente no entender de la audiencia, Jesús lo hace más específico y habla de una viuda que recibe misericordia de parte del profeta Elías, cuando esa viuda ni siquiera pertenecía al pueblo del Señor. Y les habla de la sanidad de un sirio, de Naamán, que gracias a la intervención del profeta Eliseo también es sanado, a pesar de que habían otros leprosos en la nación. Cuando la gente escucha todo aquello, la gente quiere matar a Jesús. Pero Jesús, al poner esos ejemplos, les ha dicho que el amor y la misericordia de Dios no es una cuestión que dependa de naciones, no es una cuestión que dependa de etnias. Más adelante Jesús va a contar una parábola, una historia que va a invitar a pensar a su audiencia. El héroe de la historia no es nada más ni nada menos que un despreciable samaritano. Despreciable para todos aquellos que estaban oyendo
esta parábola. Jesús lo pone como héroe y como ejemplo de misericordia y de amor. Más adelante Jesús, casi al término de su ministerio, en el libro de Mateo, pone un ejemplo, una especie también de parábola, una cuestión escatológica de los tiempos finales, en las cuales Dios separa cabritos y ovejas. Y los separa en función de cómo esos han actuado con el necesitado, con su prójimo. Y Jesús les dice lo siguiente: pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Estos son solo algunos ejemplos que desde el Evangelio podemos tener de este tema. Ni siquiera estamos tocando extensas porciones del Antiguo Testamento que nos hablan acerca del cuidado que hay que tener con viudas, con huérfanos y con extranjeros. Pero un par de versículos más. En Apocalipsis, capítulo 7, verso 9 dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Los xenófobos y racistas serían miserables delante de la presencia de un Dios que recibe a todos, sin importar su color de piel, sin importar de dónde provengan. Recuerda, en el libro de Levítico dice lo siguiente: porque la tierra es mía, tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Al final de cuentas, todos somos extranjeros. Todos estamos pisando en esta tierra sobre terreno ajeno.